Vamos a resolver ahora entonces el ejercicio 3, la tarea 3, en la que vamos a diseñar una base de datos que le vamos a llamar Academia Examen. Bien, lo primero que vamos a hacer entonces es crear la base de datos y ponerla en uso. Ejecutamos, nos dice comandos completados correctamente y podemos comprobar aquí, acordaros, que no se visualiza automáticamente. Tenemos que ir a actualizar. Veis que al darle a actualizar yo tenía seleccionada la base de datos liga. Entonces lo que me actualizó fue lo que había en la base de datos liga. Es decir, si hay algún cambio me lo actualiza en lo que yo tengo seleccionado. Por lo tanto, yo lo que quiero que me actualice es las bases de datos para que me aparezca ahí Academia Examen. Entonces selecciono base de datos y, como veis, pincho ahí en actualizar. O acordaros que también lo podéis hacer con botón derecho actualizar. Bien, está creada la base de datos Academia Examen. De momento no tenemos tablas, entonces es lo primero que hay que hacer. Como sabéis, tenemos que empezar a crear las tablas. Bien, ¿cuántas tablas vamos a tener? Fijaros, tenemos 3 entidades: empleado, edición y curso. Por lo tanto, como mínimo, vamos a tener estas 3: empleado, edición y curso. Y ahora tenemos que decidir si vamos a crear alguna tabla derivada de una relación. En imparte es 1n, por lo tanto no vamos a crear ninguna tabla imparte. En tiene es 1n también, por lo tanto tampoco tendremos una tabla tiene. Pero ojo con prerequisito. Prerequisito es 1,1 y tenemos 0,1 de los dos lados. Por lo tanto, sí necesitaríamos crear una tabla prerequisito. Vamos a empezar por la tabla curso. Bien, acordaros, los tipos de datos, quien me los dice es la tabla, que os pongo siempre a continuación, o a veces también me lo dicen los valores que pueden tomar los datos. En este caso, me dicen que los cursos, su código es el entero más pequeño posible. A ver. El entero más pequeño posible, si os vais a los tipos de datos, sería el tipo bit, pero solo me deja representar un 0 o un 1. Cuando yo en los ejercicios os diga el entero más pequeño posible, me refiero a TinyInt, que me permite representar del 0 al 255. ¿Es obligatorio? Sí. Es obligatorio porque además va a ser clave primaria. Vale, tenemos que además añadir el título y el número de horas. Me voy aquí y compruebo. El título me dicen que va a tener como máximo 80 caracteres. Por lo tanto pongo varchar 80. ¿Y es obligatorio? Sí, acordaros que es identificador principal. Ahora, número de horas. Ahí directamente ya os digo que pongáis TinyInt. ¿Es obligatorio? Sí, acordaros que en curso los 3 atributos eran obligatorios. Not null. Bien. Empiezo ahora con las restricciones. Podríamos ir a mirar, a comprobar antes de cerrar la tabla, si además de la clave primaria y del identificador alternativo en título tengo que poner algo más. Entonces lo correcto sería que os leyeseis esta parte de aquí para ver si algo de lo que me indican ahí tiene relación con la tabla curso, con el código, con el título o con el número de horas. Aquí me hablan de la interrelación prerequisito, entonces no. Aquí me están hablando de tipo doc del empleado, tampoco tiene que ver con curso. Aquí me hablan de la fecha de contrato del empleado, tampoco. Y luego me hablan de que la academia se fundó en una fecha y no se pudo haber contratado a nadie antes, por lo tanto me están hablando de la fecha de contrato. Como no hay ninguna consideración, ninguna especificación para los atributos de la tabla curso, es decir, no tengo ningún check ni ningún default,
hago la clave primaria y el unique. Y cierro la creación de la tabla. Bien. La lanzamos, si queréis podéis hacerlo así o esperar a lanzar todas las, a tener hechas todas las tablas. Ejecuto, me vengo aquí, actualizo y en Academia Examen me voy a tablas y veo que está creada curso. Bueno, pues continúo. La siguiente que vamos a crear es la relación 1-1 prerequisito, que va a tener, igual que en el ejercicio donde hacíamos la base de datos liga y el partido recibía el ID del equipo local y el ID del equipo visitante, aquí prerequisito va a recibir el código de un curso y el código del que es prerequisito. Lo vamos a ir haciendo y así lo entendéis mejor. Y además tiene que tener el atributo tipo, que es un atributo opcional. Por lo tanto, vamos a crear la tabla prerequisito. Aquí empezamos. Create, bueno, ahora create table prerequisito. ¿Qué atributos va a tener? Tipo, que además vamos a ver qué tipo de dato es. Me dice máximo de un carácter y mínimo de un carácter, por lo tanto, char de 1. Y en este caso, perdón, char de 1 es opcional, por lo tanto, null. Podéis poner los atributos clave primaria al principio de la creación de la tabla, en el medio o al final. Eso no nos va a afectar, ¿de acuerdo? Por lo tanto, una vez que hemos puesto el atributo que estaba en la relación, vamos a poner los atributos que van a ser foránea y que vienen de curso. Si no os queréis complicar, podéis llamarle tal cual está en el rol. Es decir, code curso es prerequisito que va a ser del mismo tipo que le haya puesto al código de curso, es decir, tinyInt. ¿Vale? Y va a ser obligatorio. Y por otro lado voy a tener code curso tiene por prerequisito A, es decir, podéis poner la frase tal cual tengáis en el rol. Uno será el code curso y otro el code curso prerequisito. Esta sería una opción. Yo creo que se entiende mejor, pero bueno, que podríais hacerlo así, guardar en la tabla el código de un curso y al lado el código del curso prerequisito de ese. Pero si os lía, hacedlo como os indiqué antes, poniendo el papel o rol que esté en cada una de las líneas de la reflexiva. Bien. ¿Qué tenemos que poner? Fijaros que es una relación 1-1. Ojo, porque esto, el fallo típico es coger y meter en la clave primaria las dos.
pero no es necesario, es 1, 1, con una de las dos columnas, clave foránea, me llega en la clave primaria, es suficiente con una columna, y la otra la tengo que poner como clave candidata, como unique. Por lo tanto, añado la constraint de esta clave primaria. Aquí el comentario es simplemente que al ser 1, 1, una de las dos claves es primaria y la otra candidata. Bien, entonces, ahora, ¿qué otra restricción tengo que hacer? Una unique con la otra foránea, que en este caso será code curso prerequisito. Es un unique y ¿qué voy a poner en el paréntesis? Code curso prerequisito. Vale. Os lo voy a poner en otra línea para que se vea mejor. Incluso la de la primary key también os la voy a poner así para que veáis el comentario. Al ser 1, 1, una de las dos claves foráneas es primaria y la otra clave candidata. Bien, vamos a comprobar ahora si estas columnas tienen alguna restricción, aparte de la clave primaria y la única. Me dicen el campo tipo de la interrelación prerequisito indica si el curso es un prerequisito obligatorio o recomendado, por lo que solo podrá tomar los valores R de recomendado o si no, O de obligatorio. Cuando os digan que una columna puede tomar una serie de valores, vamos a establecer un check. Por lo tanto, lo que haremos es un check de los valores de tipo. ¿Cómo lo vamos a hacer? Ponemos CHK, como siempre, la tabla prerequisito y después valores tipo. Acordaros que en el check ponemos CHK, luego el nombre de la tabla y después indicamos qué es lo que hace ese check. Ese check, ¿qué está haciendo? Ese check establece los valores del atributo tipo. Check tipo in RO. Bien. Por lo tanto, con esto ya daríamos por creada, porque aquí ya no me dicen nada más de la tabla prerequisito, ya daríamos por creada la tabla prerequisito. Ejecuto, por creada no, por hecho el código que me permite crearla. Para crearla, acordaros que hay que lanzar la creación de la tabla. Bien, me dice comandos completados correctamente, si queréis lo comprobáis, pero si no ha dado ningún error tiene que estar ahí, ahí la vemos. Vale, ahora pasamos a la tabla edición. Fijaros, esto es muy importante. Aquí yo tengo una relación de dependencia en existencia. Las relaciones de dependencia en existencia las vamos a tratar como cualquier relación 1n. Por lo tanto, en la tabla edición yo voy a tener el código del curso. Pero nada más, el código del curso va a ser obligatorio, no va a formar parte de la clave primaria. Formaría parte de la clave primaria si la dependencia fuese en identificación. Si no, no. Entonces, creamos la tabla edición de la siguiente manera. Hemos dicho, va a tener número como identificador principal. ¿Qué tipo de dato tiene? ¿Por qué he puesto yo small int? Porque me dice que es el entero más pequeño posible que admita números negativos. Más pequeño que small int está tiny int, pero no admite negativos porque empieza en 0. En cambio, small int va desde menos 32.000 y pico hasta 32.000 y pico.
Por lo tanto, lo podéis ver aquí, vamos a comprobarlo, tipos de datos del sistema, valores numéricos exactos, veis que bit me permite solo 0, 1, a ver si ahí está, valor de 1 o de 0, TinyInt de 0 a 255 y el siguiente ya es SmallInt, que como veis permite desde menos 32.768 a 32.767. Entonces, cuando yo en un enunciado os indique que es el entero más pequeño posible que admite negativos, tenéis que poner SmallInt. Siguiente, fecha, hora de inicio. Deberá poder guardarse el día y la hora. Aunque no os lo digan, al ir en el nombre la palabra hora, tenéis que acordaros de poner o bien small datetime, como hicimos antes, o datetime. Bien, y por último no. Lo que habíamos hablado antes de la dependencia en existencia es que lo íbamos a tratar como una relación 1n. La clave de la 1 pasa para la n, por lo tanto, el código del curso pasa para la edición. Cod-curso. Es TinyInt, ¿por qué? Porque si nos vamos a la tabla de curso, el código era TinyInt. Tienen que coincidir los tipos de datos de las foráneas siempre con el tipo de dato de la clave primaria a la que referencian. Bien, pues además de esos atributos nos fijaremos entonces si recibe algún otro atributo de otra tabla. En este caso, la última relación que nos quedaría sería la de imparte. ¿Imparte envía algo a edición? Pues nos vamos a fijar. Es una relación 1n. La clave de la 1, que es empleado, pasa para la n. Pero ojo, ¿cómo pasa? Aquí tenemos un 0. Es decir, hay ediciones que no son impartidas por ningún empleado. Por lo tanto, cuando me encuentre con una relación 1n, que en la parte del 1 el mínimo es 0, tengo que pasar la clave de la 1 para la n, pero opcional. Entonces pondremos codecurso TinyInt not null y code empleado, code empleado porque se llama código empleado, code empleado. ¿Y qué tipo de dato le pongo? Pues vamos a mirar el código en la tabla de empleado, qué tipo me dicen que tengo que poner. Me dicen que tiene que ser el entero más pequeño posible. Pues entonces, ¿cuál era el entero más pequeño posible? TinyInt. Si me dicen que le ponga a código ese tipo de dato, si me llevo la foránea para otra tabla, si me llevo esa primaria código como foránea para edición, tengo que poner el mismo tipo de dato, TinyInt. ¿Es obligatorio? No. ¿Por qué? Porque la relación 1n que tengo aquí tiene un 0. En cambio, como en la relación entre curso y edición había un 1, fijaros que al codecurso lo hemos puesto obligatorio. Entonces este le tenemos que poner que sí admite nulos. ¿Vale? ¿Qué restricciones vamos a poner? Mínimo la clave primaria. ¿Y quién es la clave primaria? Acordaros, es una dependencia. Es verdad que hay una débil y una fuerte, pero como es en existencia, es simplemente una relación 1n con la parte 1 obligatoria y ya está. Antes de lanzarla vamos a comprobar si alguno de estos datos, el número, la fecha de hora de inicio de la edición o alguno de esos datos tiene alguna restricción. En principio, el primero era del campo tipo, que ya lo hemos hecho. El segundo es del empleado. El tercero habla de la fecha de contrato, también del empleado. Y en la última habla de en qué fecha se puede haber contratado a alguien. Entonces, en edición, aparentemente no, no hay ninguna de las columnas que me indican aquí que podrían tener restricciones. Bueno, pues la única restricción la clave primaria, porque además no teníamos ningún identificador alternativo. Ejecutamos, me dice comandos completados correctamente, me vengo aquí las tablas, ejecuto y ya está edición creada. Bien. ¿Cuál me falta por crear? La tabla empleado. Pues vamos allá. Aquí acordaros que hemos puesto code empleado TinyInt porque
aquí en empleado me dicen que es el entero más pequeño posible, ¿no? Bueno, y además es obligatorio, va a ser clave primaria. Por lo tanto, aquí, código tinyInt not null. Aquí hay una errata, ¿eh? Veis que me dice que tipo doc tendría que ser máximo 5 caracteres y mínimo 5 caracteres. Tendría que poner entonces un char de 5, pero... Perdón. ¿Dónde están las especificaciones? Aquí, si os fijáis, os digo, el campo tipo doc del empleado solo podrá tomar uno de estos valores. NIF, que tiene 3 caracteres, NIE, que tiene 3, PASAP, que tiene 5, o DOC-UE, que sería documento de la Unión Europea, que tiene 5 también. Por lo tanto, cuando tenemos valores unos de mayor longitud que otros, se pone la longitud máxima. Es decir, tenemos que poner, aunque ahí había ese error, lo lógico en vez de poner char de 5 es que en el tipo doc pongáis varchar de 5, ¿de acuerdo? Esto en todo caso, en caso de que se diese ese error en el examen, lo corregiríamos y lo comentaríamos para todos. O en cualquier caso, si no se comenta, después al corregir tendría en cuenta las dos posibilidades como correctas, ¿vale? Bien, tipo doc entonces debería ser varchar de 5 y es obligatorio, como podéis ver aquí. Tipo doc, numdoc. Bien. Me dice, el numdoc, acordaos que los documentos de identidad, en este caso numid, es un atributo que es compuesto y por lo tanto lo vamos a separar en sus partes. Vamos a poner tipo doc y numdoc, ¿vale? Entonces, vamos aquí, tipo doc y numdoc. De numdoc me dicen que es un varchar de 15. Y también será obligatorio, como me indica la entidad relación. Aquí, tipo doc obligatorio, numdoc obligatorio. Máximo 15 caracteres. Otro atributo serían los teléfonos. Dice, se guardarán 3 y cada uno de ellos guardará exactamente 9 dígitos. Fijaros que es una línea opcional, por lo tanto, voy a tener teléfono 1, teléfono 2 y teléfono 3, char de 9, los 3, y aceptan nulos. Teléfono 1, char 9, null, lo mismo para el 2 y lo mismo para el 3. ¿De acuerdo? Siguiente atributo, fecha contrato. Solo guarda fecha, no fecha hora. Por lo tanto, utilizo el tipo de dato date. ¿Es obligatoria? Sí. Entonces, fecha contrato, date, not null. Bien. ¿Recibe algún atributo de otra tabla? No. Habíamos dicho que empleado, como está en una relación 1n, manda su código para edición. Pero no recibe, no tiene más relaciones y no recibe ninguna foránea. Entonces seguimos. Vamos a ver si, además de ponerle la clave primaria, necesitamos poner algún otro tipo de restricción. Aquí primero comprobamos que no hay ningún identificador alternativo y nos vamos aquí a las especificaciones. Bien, primero vamos a hacer la clave primaria. La clave primaria es esta de aquí. Sería código, ¿vale? Porque es el identificador alternativo. El campo tipo doc del empleado solo podrá tomar estos valores. ¿Qué habíamos dicho con el tema de los valores? Que hay que hacer un check. Bien, pues nos venimos aquí y hacemos un check. Fijaros, os lo voy a poner así en la línea siguiente para que lo veáis bien. Check en el que tipo doc puede tener los siguientes valores. Acordaros que con in podemos dar una lista de valores. NIF, NIE, PASAP y DOC-UE, que son los que me dicen aquí en el enunciado. ¿De acuerdo?
Bien. Entonces, vamos a leer el siguiente punto. Me están hablando de la fecha de contrato. Me hablan en 2 puntos. Me dicen que si no se indica un valor específico para el campo fecha contrato de la entidad de empleado, se tomará el valor de la fecha actual. Es decir, es el valor predeterminado o valor por defecto. Por lo tanto, aquí en la línea donde he definido el tipo de dato fecha contrato, defino una constraint con el valor por defecto. Es decir, con un default. Os lo voy a poner en 2 líneas para que lo veáis. Bien, o sea, sería en la misma definición de la fecha de contrato, pongo una constraint de f empleado fecha contrato default. ¿Y qué valor por defecto me dicen? La fecha actual. ¿Cómo se calcula? Con la función getDate. ¿Vale? Bien, siguiente punto. Me dice, la academia se fundó el 1 de marzo del 2000. Por lo tanto, no se pudo haber contratado a nadie antes de esa fecha. No puede haber una fecha de contrato anterior a esa. Además, si por ejemplo hoy es 5 de mayo de 2014, no podrá haber ninguna fecha de contrato posterior a ese día. Es decir, la fecha de contrato tendrá que estar entre el 1 de marzo del 2000 y la fecha actual. ¿Por qué no antes? Porque antes no existía la academia. ¿Y por qué no después? Porque no vamos a contratar a gente después del día actual. Tengo que saber la fecha de contrato cuando yo meto los datos. Entonces, como mucho será hoy o anteriores. Para hacer eso vamos a utilizar también un check. Pero este check va a utilizar una cláusula que es la cláusula between. Between me permite establecer un rango de valores. ¿Cómo lo vamos a hacer? Del siguiente modo. Vamos a decirle en el check que establezcamos, lo que le decimos es, bien, tenemos un check en la tabla empleado y que va a establecer un control en la fecha de contrato. Podríamos poner rango, fechas contrato, valores, fecha contrato, ¿vale? O como estaba antes, control, fecha contrato. Hacemos un check y lo que le decimos aquí es la fecha contrato entre qué valores está. Entre el 1 de marzo del 2000 y la fecha actual. Fijaros, between se pone después del nombre del campo que queremos controlar. Primero ponemos el primer valor del rango, la palabra and y después el segundo valor. En el between, en la instrucción between, acordaros siempre que se incluyen los valores de los extremos. En matemáticas se pondrían corchetes, ¿no? Si yo quiero hacer un check que el valor de un campo del campo 1 esté entre 5 y 89, tendría que hacerlo así. ¿Por qué? Porque el 5 y el 89 los incluye. ¿Vale? Siempre tengo que poner los valores que se incluyen en los extremos. Es como en matemáticas se pondría corchetes, ¿no? 5,89. Si ponemos paréntesis, acordaros que se está indicando que ese valor no se incluye. Realmente, si yo pongo esto, el rango sería de 6 a 88. Bueno, pues between siempre incluye los extremos. Muy bien. Veis que se puede hacer con fechas y las fechas siempre se ponen igual que los caracteres alfanuméricos entre comillas simples. Y los números no hace falta ponerlos entre comillas. ¿Vale? Solo fechas y caracteres alfanuméricos. Bien.
pues vamos a ejecutar la creación de la tabla empleado, que era la que nos faltaba. Me dice comandos completados correctamente. Y aquí tenemos las 4 tablas. Bien. ¿Qué me falta ahora? Porque ya he puesto el tema de las fechas, ya he puesto que el tipo de doc del empleado solo puede tener estos valores. Ya hemos puesto que el tipo en prerequisito solo puede valer R o si no, O. Bueno, pues vamos a empezar con las foráneas. ¿Dónde teníamos foráneas? Pues vamos arriba. En curso teníamos la foránea. No teníamos ninguna foránea. Num horas, lo tenéis por aquí, era un atributo obligatorio del número de horas del curso, pero no tenemos ni cod empleado ni num edición. Por lo tanto, ahí no hay foráneas. ¿Dónde hay foráneas? En prerequisito. Por lo tanto, vamos a empezar porque tiene la foránea cod curso y la foránea cod curso prerequisito. Haremos entonces altertable prerequisito y empezamos con la primera foránea. Vamos a hacer la foránea de cod curso, ¿de acuerdo? Bien. Altertable prerequisito. Para añadir una foránea, la de prerequisito que apunta a curso y en este caso la clave foránea cod curso. Bien. Foreign key, acordaros que es lo primero que hacemos. Lo he escrito mal. Foreign key, entre paréntesis, cod curso. ¿A quién apunta? A curso. ¿Y cómo se llama? Código. ¿Y cómo son los borrados? ¿Y las modificaciones? Pues vamos a ver lo que nos dicen en el enunciado. Me dicen borrar datos relacionados con otros. No se podrá borrar. Por lo tanto, no action. Modificaciones. Una vez lanzado si se actualiza el valor de cualquier clave, su valor se verá actualizado al nuevo, excepto, se verá actualizado al nuevo en todas las tablas, excepto en los cursos, que no se permitirá modificar. Bueno, pues entonces ponemos no action. Siguiente, la de cod curso prerequisito. Acordaros que en prerequisito teníamos dos, cod curso y cod curso prerequisito. Bien. Entonces, lo que hacemos es otra constraint que será prerequisito, curso, cod curso prerequisito. Lo que cambia con respecto a la anterior es la foránea, que ahora es cod curso prerequisito. ¿Vale? Como podéis ver en la foránea y en el atributo. Bien, lanzamos las foráneas para ver si ha ido todo bien. Y aún nos queda las foráneas de edición. Acordaros que en edición también teníamos la foránea de cod curso y la de cod empleado, porque edición se relacionaba. Tenía la relación imparte que le unía a empleado y la relación tiene que le unía a curso. Entonces recibía el cod curso y el cod del empleado. Bien, pues entonces, ¿qué tenemos que hacer? Un altertable en edición. Ese altertable en edición, pues hacemos lo mismo. Vamos a empezar con la de cod curso. Entonces, ¿qué añadimos? Añadimos la restricción FK. ¿En qué tabla estoy? En edición. ¿De qué tabla viene cod curso? De curso. Es una foreign key. En este caso la foreign key es cod curso. ¿A dónde apunta? Curso código. Y en este caso es, como me decían que en todas las de curso le pusiese no action, pues aquí, que también es un curso, le pongo no action en el on update, porque en el on delete ya me decían que todos los borrados no se podían hacer. Dice no se podrá borrar ningún dato si está relacionado con otro. La duda era en on update y entonces en los cursos no se permite modificar.
Vamos a hacer ahora la de edición. En edición, la de edición con empleado. Entonces hacemos, estoy en la tabla de edición. ¿De dónde viene la foreign key que estoy intentando establecer? De empleado. ¿Y cómo se llama la clave foránea? Code empleado. Lo indico aquí, foreign key code empleado, y que apunta a empleado código. Bien. Pues entonces, ahora lanzo esta instrucción, me dice comandos completados correctamente. ¿Y cuál sería el siguiente paso? Vamos a actualizar. Venimos aquí, actualizamos diagrama, botón derecho, nuevo diagrama de base de datos, le decimos que sí y vamos a comprobar ahora, sobre todo vamos a fijarnos en la de prerequisito, que es 1.1, y ver cómo nos queda. Bien. Venimos aquí y colocamos tal cual, que ya nos queda bastante parecida, tal cual está en el entidad relación. Esta de aquí sería la relación imparte. Vamos a bajar un poquito esto para que nos quede más parecido. Ahí. Así. Aquí sería la relación de dependencia en existencia, curso, edición. Y aquí tendríamos la relación prerequisito. Bien. Vamos a comprobar que están bien las llaves y los infinitos. Es una relación 1n, la parte 1 es empleado, la n es edición. Muy bien. Vamos a comprobar ahora si curso, edición están bien. Efectivamente es 1 y a la derecha infinito, 1n. Y en curso prerequisito, fijaros que nos tiene que quedar una llave en cada extremo para indicarnos que esa relación, ¿cómo es? 1, 1. Vamos a ver ahora las claves primarias. ¿Las claves primarias son correctas? Sí, porque empleado su clave primaria es código, edición su clave primaria es número, porque aunque está en una dependencia es en existencia. Y curso tiene código como clave primaria y prerequisito, acordaros que era 1.1 y por lo tanto solo una de las dos foráneas es clave primaria, la otra es unique. ¿De acuerdo? Entonces, una vez que tenemos el diagrama, lo podemos grabar o no, y una vez que hemos comprobado que todo está correcto, que acordaros que podéis cambiar la vista de la tabla en caso de que os interese y poner, por ejemplo, la vista personalizada. ¿Vale? A cada una de las tablas podéis seleccionar todo el modelo y decirle que queréis en todas la vista personalizada. Entonces os pondría las columnas por si queréis comprobar, pues por ejemplo, si acepta valores nulos o, como vimos antes, si queremos añadirle pues el valor predeterminado. Vamos a aceptar. Fijaros que cuando lo hice me permitía incluso poner esta opción. Cuando yo le doy a modificar personalizada, puedo decirle que la guarde como predeterminada. Bueno, pues eso es todo. El ejercicio de la Academia Examen, que era la tarea 3, quedaría resuelto de esta manera. Os subiré el vídeo y también el script con la solución.